Un presunto sicario acusado de 9 asesinatos en California ha confesado haber matado a más personas mientras trabajaba para un cártel de la droga. Los llamaban los carniceros. Hombres entrenados para eliminar a sus enemigos sin dejar rastro, que solo respondían ante el propio El Chapo. Pero cuando uno de ellos se volvió contra el cártel, se desencadenó una brutal cadena de venganzas. Ahora, décadas después, la pregunta sigue siendo, ¿quién salió realmente con vida? El reinado de terror del Jaguar. La historia de la extradición de Antonio Jaguar Torres Marufo de México a Estados Unidos representa mucho más que el enjuiciamiento de otro miembro del cártel. Se trata de la captura de un hombre que orquestó algunos de los actos de violencia más brutales, calculados y aterradores a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México durante el apogeo del poder del cártel de Sinaloa. Cuando las autoridades federales anunciaron su extradición un martes por la noche, el comunicado de prensa del Departamento de Justicia tenía el peso de años de investigación, cooperación transfronteriza y las historias de innumerables víctimas cuyas vidas fueron destruidas por la despiadada eficiencia de este hombre como uno de los asesinos más notorios de Joaquín El Chapo Guzmán. Antonio Torres Marufo no era un sicario cualquiera que trabajaba para el cártel. Era un miembro de alto rango del cártel de Sinaloa que se había ganado su temible reputación a través de la violencia metódica y un compromiso absoluto con la protección de los intereses de la organización a cualquier precio. El nombre Jaguar le quedaba perfecto. Al igual que el depredador felino de la selva, Torres Marufo atacaba con precisión letal, acechaba a su presa con paciencia y dejaba a su paso una estela de devastación. Su papel dentro de la jerarquía del cártel significaba que no se limitaba a recibir órdenes, sino que las daba, orquestaba secuestros, ordenaba ejecuciones, y se aseguraba de que cualquiera que amenazara las operaciones del cártel de Sinaloa a lo largo de la frontera se enfrentara a consecuencias tan severas que otros se lo pensaran 2 veces antes de cruzarse en el camino de la organización. Los cargos que esperaban a Torres Marufo en un tribunal de Texas pintaban un panorama de brutalidad sistemática que se prolongó durante años. Fue acusado en la misma acusación Rico de abril de 2012 en la que se nombraba a Guzmán, un extenso documento legal que detallaba el funcionamiento interno de una de las empresas criminales más poderosas del mundo. Las acusaciones contra él incluían conspiración para cometer asesinato, secuestro, lavado de dinero y distribución de drogas. Un catálogo de delitos que, aunque puedan parecer rutinarios en el contexto de las operaciones de los cárteles, representaban un sufrimiento humano real, familias destrozadas y comunidades que vivían con miedo. La división del FBI en El Paso está muy satisfecha con los esfuerzos de México para llevar ante la justicia a una de las organizaciones criminales más violentas que aterrorizaba la zona de El Paso y Juárez, dijeron los agentes del FBI. A cargo, Emerson Buick Jr., la cooperación entre las fuerzas del orden de nuestros 2 países es una fuerza poderosa para desarticular las actividades delictivas del cártel de Sinaloa que crean miedo y amenazan la seguridad de nuestros ciudadanos. La declaración del FBI no fue una mera postura burocrática. La zona de El Paso y Juárez había sido el epicentro de la violencia del cártel durante el apogeo de la guerra contra las drogas en México, con cadáveres apareciendo en las calles, familias recibiendo amenazas y una atmósfera de terror que impregnaba la vida cotidiana. Torres Marufo había sido fundamental en la creación y el mantenimiento de ese clima de miedo, utilizando la violencia no solo como una herramienta para eliminar a sus rivales, sino como un mensaje para cualquiera que pudiera considerar interferir en las operaciones del cártel. Entre otros miembros del cártel de Sinaloa acusados en 2012, se encontraba Ismael El Mayo Zambada García, presunto socio de Guzmán, lo que demostraba que las autoridades tenían como objetivo toda la estructura de mando de la organización, y no solo a operadores individuales. La acusación alegaba que él y otras personas mencionadas en la misma habían colaborado para secuestrar, torturar y asesinar a personas que se interponían en el camino de la banda, lo que revelaba una estrategia coordinada de violencia y no incidentes aislados de brutalidad. Torres Marufo se encontraba en prisión en México antes de ser extraditado el martes, cumpliendo ya condena por delitos cometidos al sur de la frontera, antes de que las autoridades estadounidenses tuvieran finalmente la oportunidad de procesarlo por actos violentos que habían afectado directamente a ciudadanos y residentes de Estados Unidos.
La extradición en sí misma representó un importante logro diplomático, ya que el traslado de miembros importantes del cártel desde la custodia mexicana para que se enfrentaran a la justicia estadounidense ha sido históricamente complicado por cuestiones legales, políticas y de seguridad. Los actos específicos de violencia, detallados en la acusación de 2012, revelaron la naturaleza fría y calculadora de las operaciones de Torres Marufo. No se trataba de delitos pasionales ni de violencia espontánea, sino de operaciones cuidadosamente planificadas para enviar mensajes, mantener el control y eliminar problemas para las operaciones comerciales del cártel. El primer incidente consistió en una orden de secuestro en Horizon City, Texas, en septiembre de 2009, seguida de un complot para secuestrar y asesinar a un residente de El Paso y a 2 miembros de su familia en mayo de 2010. El secuestro de septiembre de 2009 ejemplificó cómo operaba el cártel con una eficiencia despiadada y un desprecio absoluto por la vida humana. ¿El delito de la víctima? Está relacionada con un cargamento de 670 libras de cannabis incautado por la patrulla fronteriza en un puesto de control de Sierra Blanca el 5 de agosto de 2009. Esa incautación masiva de drogas representó una pérdida financiera significativa para el cártel y alguien tenía que pagar el precio. Torres Marufo ordenó la eliminación de la víctima en respuesta a la pérdida, lo que demuestra la política del cártel de hacer responsables, de forma letal, a quienes perturban sus operaciones. La acusación dice, tras el secuestro, la víctima fue trasladada a Juárez, donde Torres Marufo la interrogó y ordenó su asesinato. El 8 de septiembre de 2009, el cuerpo mutilado de la víctima fue descubierto en Juárez. El descubrimiento del cuerpo mutilado no se trataba solo de eliminar un problema percibido, sino de enviar un mensaje. El estado del cuerpo, abandonado donde pudiera ser encontrado, servía de advertencia a otros miembros de la organización y a cualquiera que pudiera considerar cooperar con las fuerzas del orden o permitir que se interceptaran los envíos del cártel. Se trataba de terrorismo en su forma más pura, utilizando la violencia extrema para crear miedo y sumisión en toda la organización criminal y las comunidades en las que operaba. El incidente de 2010 reveló una planificación aún más elaborada y una escalofriante disposición a matar a varias personas para eliminar a un solo objetivo. En 2010, Marufo supuestamente ordenó a una persona de El Paso que celebrara una boda en Juárez para que él pudiera confirmar la identidad de un objetivo. Piense en el nivel de premeditación que requiere esta operación. Utilizar una boda, uno de los acontecimientos más felices de la vida, como trampa para identificar y seleccionar a alguien para su ejecución. El objetivo es el novio, ciudadano estadounidense y residente en Columbus, Nuevo México, lo que significa que esta violencia se dirigía específicamente contra ciudadanos estadounidenses en lo que debería haber sido uno de los días más felices de sus vidas. 4 personas asesinadas en una boda. El novio, su hermano, su tío y otra víctima. Todo porque el cártel había designado al novio como un problema que debía ser eliminado. La tortura que estos hombres sufrieron antes de morir, el terror que debieron experimentar al ser secuestrados en lo que debería haber sido una celebración, y el trauma infligido a todos los invitados a la boda que presenciaron este horror, todo ello orquestado por Antonio Torres Marufo como parte de sus funciones para el cártel de Sinaloa. La sala de la muerte y la caída de Bravo. Torres Marufo se enfrenta a cadena perpetua si es declarado culpable, pero quizá ninguna sentencia pueda igualar realmente el sufrimiento que infligió. El proceso judicial y las investigaciones sobre sus actividades revelaron detalles que parecían casi demasiado horribles para creer, pero que fueron corroborados por el testimonio de testigos y las pruebas forenses. Su nombre apareció durante el juicio federal de El Chapo en Nueva York a principios de este año, cuando un testigo afirmó que tenía una sala de asesinatos insonorizada, una revelación que conmocionó a la sala del tribunal y a los medios de comunicación que cubrían el juicio. El testigo, identificado como el informante del cártel Edgar Galvin, proporcionó un escalofriante testimonio sobre la infraestructura que Torres Marufo había creado para llevar a cabo su espantoso trabajo. Una vez me llevó a una casa donde el suelo era de baldosas blancas, dice el soplón del cártel Edgar Galvin. Ahí es donde mata. La imagen es espantosa por su simplicidad. Baldosas blancas, fáciles de limpiar, en una habitación insonorizada diseñada específicamente para asesinar. No se trataba de un lugar donde se produjeran actos violentos de forma ocasional, sino de una infraestructura construida expresamente para llevar a cabo ejecuciones, interrogatorios y torturas fuera del alcance de las fuerzas del orden
o de cualquiera que pudiera intervenir. La investigación sobre las operaciones de Torres Marufo arrojó resultados significativos que fueron más allá de su detención y extradición. Según los funcionarios federales, la investigación sobre Marufo dio lugar a la incautación de cientos de kilogramos de cocaína, productos derivados de la droga por valor de millones de dólares y cientos de armas. Estas incautaciones no solo constituían pruebas de sus delitos, sino que suponían un verdadero revés para las operaciones del cártel de Sinaloa, al eliminar las drogas de la cadena de suministro a las calles estadounidenses, las armas de los arsenales de los sicarios del cártel y el dinero de las arcas de la organización. El compromiso de la DEA de perseguir a los líderes de los cárteles, independientemente de su ubicación o del tiempo que requiera, subraya el carácter a largo plazo de estas investigaciones. No se trata de casos que se resuelven en semanas o meses, sino que requieren años de paciente recopilación de información, captación de testigos, coordinación entre múltiples agencias y países, y presión constante sobre organizaciones criminales que cuentan con vastos recursos y sofisticadas capacidades de contravigilancia. Pero Torres Marufo no fue el único sicario letal del círculo íntimo de El Chapo que tuvo un final violento o se enfrentó a la justicia. La historia de Manuel El Bravo Aponte Alejandro Gómez Díaz ofrece otra perspectiva del mundo de los sicarios de alto nivel de los cárteles y de la violencia inevitable que parece reclamar incluso a los sicarios más temidos. El Bravo era un sicario profesional mexicano y líder de alto rango del cártel de Sinaloa, un hombre cuya reputación de violencia y lealtad a Guzmán lo convirtió en uno de los activos más valiosos de la organización. Manuel nació en 1900 en Chilpancingo, Guerrero, México, el 10 de diciembre de 1974, lo que le dio un trasfondo en uno de los estados más violentos y empobrecidos de México, donde las oportunidades para los jóvenes a menudo los llevaban directamente a los brazos de las organizaciones criminales. Pero el camino de El Bravo para convertirse en líder del cártel tuvo un giro interesante que lo distinguió de muchos otros sicarios. Anteriormente había servido en las Fuerzas Armadas Mexicanas, donde recibió entrenamiento militar en tácticas, armas y operaciones que más tarde utilizaría con efectos mortales en nombre del cártel de Sinaloa. Esta formación militar es significativa porque representa un fenómeno que ha plagado la lucha de México contra el crimen organizado: el reclutamiento de soldados entrenados, a menudo miembros de unidades de élite, por parte de los cárteles, que pueden ofrecerles mucho más dinero que el servicio gubernamental. Estos operativos con formación militar aportaron profesionalismo, conocimientos tácticos y experiencia en combate a las operaciones de los cárteles, lo que los hizo mucho más peligrosos que los delincuentes callejeros sin formación formal. Estuvo involucrado en el crimen organizado de 2000 a 2006, un período de 6 años, durante el cual se estableció como uno de los ejecutores más confiables y eficaces del cártel. Después de conocer a Guzmán, Aponte fue nombrado jefe de seguridad, un cargo que lo hacía responsable de proteger al líder del cártel y de garantizar que las amenazas a la seguridad de Guzmán fueran neutralizadas antes de que pudieran materializarse. No se trataba de un cargo ceremonial. Ser jefe de seguridad de El Chapo significaba estar preparado para matar o morir en cualquier momento, mantener una vigilancia constante y tener las habilidades tácticas necesarias para burlar tanto a los cárteles rivales como a las fuerzas del orden que buscaban capturar o matar a Guzmán. A medida que Guzmán se convertía en un objetivo cada vez más buscado por las fuerzas del orden, Aponte le ayudó a escapar construyendo varios túneles en el norte de México. No se trataba de simples agujeros en el suelo, sino de sofisticados pasadizos subterráneos, algunos equipados con iluminación, ventilación y sistemas de rieles, lo que demostraba unos conocimientos de ingeniería y un compromiso con los recursos que pocas organizaciones criminales podían igualar. Los túneles se convirtieron en legendarios, símbolos de la capacidad del cártel de Sinaloa para operar literalmente bajo el radar de las autoridades, transportando drogas, dinero y personal a través de redes subterráneas que hacían que las fronteras y los puestos de control carecieran de sentido. Pero la lealtad y la eficacia de El Bravo no pudieron salvarlo de la violencia que acaba por cobrar la vida de casi todos los que alcanzan prominencia en las organizaciones del cártel. Desde el arresto de Guzmán en 2014, Aponte ha estado luchando por el dominio de la banda de Sinaloa, envuelto en las luchas internas por el poder que estallan cada vez que se produce un vacío de liderazgo en las empresas criminales. Con El Chapo bajo custodia, varias facciones dentro del cártel de Sinaloa compitieron por el control,
y estos conflictos internos a menudo resultaron aún más brutales que las guerras entre cárteles rivales. La forma en que murió el Bravo, torturado, acribillado a tiros y abandonado, reflejó la violencia que había infligido a otros a lo largo de su carrera criminal. Existe una brutal simetría en la forma en que los sicarios de los cárteles mueren a menudo de manera similar a como mataban, atrapados en ciclos de violencia que parecen no tener fin. Su cuerpo fue abandonado en Sinaloa, en el mismo territorio por cuyo control había luchado. Una humillación final para un hombre que había sido uno de los operadores más temidos del cártel. Las historias de otros sicarios del cártel revelan patrones similares de violencia, justicia y las inevitables consecuencias que parecen seguir a estos criminales, independientemente del tiempo que evadan su captura. Néstor Pérez Salas, también conocido como El Nini, fue detenido por las fuerzas del orden mexicanas en lo que supuso otro golpe significativo para las operaciones del cártel de Sinaloa. Ayudó a proporcionar seguridad al negocio de la droga de El Chapo, uno de los principales exportadores del mortal opioide sintético fentanilo a Estados Unidos, lo que lo convirtió en cómplice de lo que se ha convertido quizás en el aspecto más mortífero del tráfico de drogas: la crisis del fentanilo, que mata a decenas de miles de estadounidenses cada año. Los cargos contra El Nini, por drogas, armas y represalias contra testigos, dibujan un panorama de una operación criminal integral. A estos miembros del cártel no les bastaba con traficar con drogas. Necesitaban armas para proteger sus operaciones e imponer su voluntad, y tenían que intimidar o eliminar a los testigos que pudieran declarar en su contra. Los cargos por represalias contra testigos son especialmente significativos porque representan los esfuerzos sistemáticos de los cárteles por corromper el sistema judicial, haciendo que sea demasiado peligroso para cualquiera cooperar con las autoridades. Confesiones, consecuencias y la guerra sin fin. Algunas de las revelaciones más escalofriantes sobre la violencia de los cárteles no provienen de las investigaciones de las fuerzas del orden, sino de los propios sicarios cuando finalmente deciden confesar. El caso de José Manuel Martínez representa un ejemplo particularmente inquietante de lo prolíficos que pueden ser los asesinos de los cárteles. Un presunto sicario acusado de 9 asesinatos en California ha confesado haber matado a más personas mientras trabajaba para un cártel de la droga, una revelación que se produjo después de que ya se enfrentara a múltiples cargos de asesinato en 1900 en varios estados. Un presunto sicario acusado de 9 asesinatos en California ha confesado haber matado a más personas mientras trabajaba para un cártel de la droga. KSFN informa de que esta confesión se produce después de que se le imputaran varios cargos. José Manuel Martínez, de 51 años, se encuentra en una celda de Alabama, acusado de un asesinato allí, posiblemente 2 más en Florida, y ahora 9 asesinatos aquí en California. La dispersión geográfica de sus presuntos delitos, desde Alabama hasta Florida y California, demuestra cómo las operaciones de los cárteles se extienden por todo Estados Unidos, con sicarios que viajan a donde sea necesario para eliminar a los objetivos designados por sus organizaciones criminales. KSE afirma que Martínez fue detenido en Arizona mientras intentaba cruzar la frontera desde México, lo que sugiere que había estado operando al otro lado de la frontera, probablemente refugiándose en México entre misión y cruzando a Estados Unidos solo cuando tenía trabajo que hacer. Esta operación transfronteriza hace que estos delincuentes sean especialmente difíciles de detener, ya que pueden huir a México, donde las autoridades locales pueden carecer de jurisdicción, recursos o voluntad política para perseguirlos de manera eficaz. Fue mientras se encontraba bajo custodia cuando Martínez confesó 40 asesinatos. 40 asesinatos. Reflexionemos por un momento sobre esa cifra. 40 veces este hombre presuntamente quitó la vida a alguien en nombre de un cártel de la droga, acabando con 40 vidas, devastando 40 familias y eliminando a 40 personas del mundo. La magnitud de la violencia que representa un solo sicario que confiesa 40 asesinatos revela lo mortíferos que pueden ser estos ejecutores de los cárteles, que operan durante años o incluso décadas antes de ser finalmente capturados. La naturaleza de los presuntos delitos de Martínez puso de manifiesto el frío cálculo que hay detrás de los asesinatos de los cárteles. Las autoridades afirman que una de las presuntas víctimas de Martínez fue asesinada a tiros mientras se dirigía al trabajo. Su esposa, su hermano y su cuñado viajaban en el vehículo, lo que significa que el asesinato se produjo a plena luz del día, con múltiples testigos y sin tener en cuenta los daños colaterales que pudiera causar. El hecho de que los familiares estuvieran presentes durante el asesinato añade otra capa de trauma.
ya que estos testigos tendrán que vivir con el recuerdo de haber visto cómo asesinaban a su ser querido ante sus ojos. El fiscal del condado de Tulare afirma que los asesinatos que Martínez ha confesado también serán investigados, lo que significa que las fuerzas del orden intentarán ahora relacionar sus confesiones con homicidios sin resolver, lo que podría dar cierre a las familias que han esperado años o décadas para obtener respuestas sobre lo que les sucedió a sus seres queridos. Esta labor de investigación es minuciosa y difícil, y requiere que las autoridades corroboren las confesiones con pruebas físicas, declaraciones de testigos y otra documentación que pueda demostrar más allá de toda duda razonable que Martínez fue responsable de cada asesinato. No todos los líderes de los cárteles acaban muertos o en prisiones estadounidenses. Algunos permanecen bajo custodia mexicana, donde pueden recibir condenas sustanciales, pero evitan las penas aún más severas que se imponen en los tribunales de Estados Unidos. Edgar Valdez Villarreal, conocido como La Barbie, un jefe de cártel nacido en Texas, fue condenado por un juez de Atlanta a casi 50 años de prisión. Según se informa, el apodo La Barbie proviene de su tez clara y su aspecto distintivo, pero no había nada suave ni juguetón en su reinado como jefe del famoso cártel Beltrán Leiva. Última hora en Channel 5 News. Un jefe de cártel nacido en Texas, conocido como La Barbie, ha sido condenado. Edgar Valdez Villarreal fue condenado por un juez de Atlanta a casi 50 años de prisión. El jefe del famoso cártel Beltrán Leiva también deberá pagar una multa de $192 millones. Fue detenido en México en 2010 y fue una de las 13 personas extraditadas a Estados Unidos desde México en septiembre de 2015 para enfrentarse a cargos, lo que demuestra el largo proceso que supone la extradición de los miembros de los cárteles. Desde su detención en 2010 hasta su extradición en 2015 y su eventual sentencia, la justicia avanzó lentamente pero de manera inexorable, lo que finalmente resultó en una sentencia que probablemente lo mantendrá encarcelado por el resto de su vida. Fue condenado por delitos de narcotráfico y lavado de dinero tras declararse culpable en 2016, con la obligación de entregar $192 millones, lo que se suma al castigo financiero de sus décadas tras las rejas. La violencia que rodea las operaciones de los cárteles sigue aumentando con tácticas cada vez más sofisticadas que difuminan la línea entre el terrorismo y el crimen organizado. Un incidente reciente en México demostró hasta qué punto han evolucionado los cárteles en sus capacidades militares. En un episodio apasionante y violento cerca de Homocelo, Sonora, México, al menos 12 presuntos delincuentes murieron y 7 lograron escapar durante un intento frustrado de rescatar al hijo de un sicario del cártel. No se trató de un simple intento de fuga, sino de una operación de estilo militar en la que participaron varios hombres armados, armas de asalto y la voluntad de entablar un combate sostenido con las fuerzas de seguridad del gobierno. El hijo del presunto sicario fue detenido minutos antes del incidente, lo que supuso el catalizador del violento enfrentamiento, y demostró la rapidez con la que las organizaciones de los cárteles pueden movilizar equipos de respuesta armada cuando uno de sus miembros es capturado. El hecho de que fueran capaces de organizar y desplegar un equipo de asalto en cuestión de minutos tras la detención demuestra que cuentan con sofisticadas redes de comunicación, recursos preposicionados y un nivel de preparación operativa que rivaliza con el de las fuerzas militares legítimas. 2 agentes de seguridad también resultaron heridos durante el tiroteo, pero ahora se encuentran en estado estable, lo que nos recuerda que estos enfrentamientos ponen cada día en grave peligro a las fuerzas del orden y al personal militar. No se trata de policías que se enfrentan a delitos callejeros típicos, sino de soldados y agentes que participan en una auténtica guerra contra organizaciones criminales que poseen equipo y entrenamiento de grado militar. Los atacantes estaban equipados con un arsenal formidable, que incluía AR-15 y AK-47, y llevaban chalecos antibalas y equipo de camuflaje. Además, también se recuperaron 6 camionetas modernas, junto con una cantidad significativa de municiones. La sofisticación de las fuerzas del cártel, equipadas con AR-15, AK-47, chalecos antibalas, equipo de camuflaje, 6 camionetas modernas y una cantidad significativa de municiones, demuestra que no se trata de delincuentes desorganizados, sino de organizaciones paramilitares bien financiadas y equipadas. La inversión necesaria para equipar a un solo equipo de asalto con este nivel de equipamiento asciende a cientos de miles de dólares, dinero que los cárteles generan a través de sus operaciones de tráfico de drogas y reinvierten en sus capacidades militares y de seguridad. Quizás lo más preocupante sea la evolución de las tácticas de los cárteles, que
que ahora incluyen tecnología militar que antes era dominio exclusivo de los estados-nación. Los cárteles estadounidenses lanzaron un ataque con drones en Tijuana, lo que puso en alerta a los estadounidenses. 3 drones lanzaron explosivos caseros sobre una oficina gubernamental de la localidad. El uso de drones como plataformas de armas representa una escalada aterradora en las capacidades de los cárteles, ya que les permite llevar a cabo ataques a distancia, con un riesgo mínimo para sus operadores y con efectos devastadores. Las imágenes de las cámaras de vigilancia de la Fiscalía General de Baja California muestran la detonación de explosivos en el estacionamiento de la unidad antisecuestros, que dañaron 6 vehículos personales. La fiscal general María Elena Andrade explicó cómo se desarrolló el ataque alrededor de las 7 de la tarde, con 3 explosivos caseros, botellas de plástico llenas de clavos y fragmentos de metal lanzados por drones. Los artefactos explosivos improvisados, aunque de construcción rudimentaria, fueron eficaces en su intención: intimidar a las fuerzas del orden, demostrar las capacidades de los cárteles y enviar el mensaje de que las oficinas gubernamentales no están a salvo de los ataques. Andrade afirma que el ataque podría ser una represalia. Su oficina ha tomado medidas enérgicas contra las bandas de secuestradores procedentes de otros estados mexicanos, lo que pone de manifiesto el continuo juego del gato y el ratón entre las autoridades y las organizaciones criminales. Cuando las fuerzas del orden logran desarticular las operaciones de los cárteles, estos responden con violencia para eliminar la amenaza o hacer que los agentes del orden reconsideren si sus esfuerzos merecen el peligro personal que corren. Afirma que Baja California no ha permitido que las bandas de secuestradores se instalen en la región, arrestando a múltiples grupos que han intentado operar aquí. El Consulado de Estados Unidos emitió una alerta de seguridad para que los estadounidenses eviten la zona. Las implicaciones internacionales de estos ataques no pueden subestimarse. El Departamento de Estado dijo a CBS 8 que ningún ciudadano estadounidense se vio afectado por el ataque, pero la proximidad a la frontera y la emisión de alertas de seguridad para los estadounidenses demuestran cómo la violencia en México afecta directamente a la seguridad de Estados Unidos y a la seguridad de los ciudadanos estadounidenses que viven o viajan cerca de la frontera. Andrade afirma que los helicópteros estadounidenses realizan ahora vuelos regulares a lo largo de la frontera, lo que demuestra el nivel de cooperación transfronteriza necesario para combatir estas amenazas. Se están desplegando recursos militares y policiales estadounidenses para apoyar a las autoridades mexicanas de formas que habrían sido impensables hace solo unas décadas, lo que supone un reconocimiento de que la violencia de los cárteles no es solo un problema de México, sino un reto de seguridad compartido. Bueno, son cada vez más frecuentes y sofisticados, Stephanie. Hay un informe que muestra que, en los primeros 6 meses de este año, los cárteles volaron drones a lo largo de la frontera estadounidense 60,000 veces, y el año pasado, un ataque con drones de un cártel en el sur de México mató a 6 personas. 60,000 vuelos de drones a lo largo de la frontera en solo 6 meses. La magnitud de las operaciones con drones de los cárteles es asombrosa, y representa un nivel de sofisticación tecnológica y un ritmo operativo que rivaliza con las campañas militares. Estos drones se utilizan para el reconocimiento, el contrabando de drogas, el transporte de armas y cada vez más como plataformas de armas para llevar a cabo ataques contra objetivos gubernamentales y cárteles rivales. La historia de los sicarios más letales de El Chapo es, en última instancia, una historia sobre las consecuencias de la violencia, la persistencia de las fuerzas del orden y el costo humano del tráfico de drogas. Hombres como Antonio Jaguar, Torres Marufo, Manuel el Bravo Aponte, Néstor el Nini, Pérez Salas, José Manuel Martínez y Edgar La Barbie Valdés Villarreal eligieron caminos que los llevaron a convertirse en algunos de los asesinos más temidos del hemisferio occidental. Todas sus historias terminan de la misma manera: muertos, encarcelados o a la espera de justicia, porque la vida de un sicario de un cártel, por muy temido o protegido que sea, conduce inevitablemente a la destrucción, ya sea a manos de sus rivales, de las fuerzas del orden o de las organizaciones criminales a las que sirven. La sala de asesinatos con azulejos blancos, las paredes insonorizadas, los cuerpos mutilados, las masacres en bodas, los 40 asesinatos confesados, no son solo estadísticas o noticias. Son tragedias que destruyeron familias reales, acabaron con vidas reales y dejaron a comunidades traumatizadas por una violencia que parecía no tener fin.
Y a medida que los cárteles siguen evolucionando sus tácticas, incorporando tecnología militar, llevando a cabo operaciones transfronterizas y participando en una guerra abierta con las fuerzas gubernamentales, el conflicto no da señales de terminar pronto. Pero las fuerzas del orden de ambos lados de la frontera continúan su trabajo, persiguiendo a estos criminales con la misma paciencia, determinación y compromiso que caracterizan al mejor trabajo de investigación. Las extradiciones, los enjuiciamientos y las largas penas de prisión pueden no devolver la vida a las víctimas ni reparar el daño causado por estos sicarios, pero representan la negativa de la sociedad a aceptar la violencia de los cárteles como algo inevitable o imparable. El mensaje de las autoridades sigue siendo claro: por muy temido que sea el asesino, por muy poderoso que sea el cártel, por mucho que se escondan o por mucho tiempo que lleve, la justicia acabará encontrándolos. Haz clic en una de las tarjetas de la pantalla para ver más videos como este.